voy a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta la fecha presente. Respecto al diseño a torsión y específicamente en el caso de elementos de sección rectangular, el diseño a torsión consiste en calcular o determinar la armadura transversal, o sea, eso que comúnmente se denomina estribos. Eso por un lado. En cuanto a los estribos, el anclaje de los estribos se realiza de manera tal que los extremos de la barra del estribo se debe doblar a 135 grados obligatoriamente. Bueno, y además de los estribos, necesitamos también la armadura longitudinal. Con respecto a la armadura longitudinal, esta armadura se tiene que distribuir, una vez calculada, se tiene que distribuir en las 4 caras laterales de la sección transversal. Entonces, son 2 tipos de armadura que se tiene que determinar cuando diseñamos a torsión. Para el diseño de los estribos, la ecuación fundamental dice, y es una ecuación que la hemos deducido en clase, dice que T sub U, que es el momento torsor de diseño, T sub U dividido entre 2 veces A sub 0, 2 veces A sub 0, tiene que ser igual a el coeficiente de ponderación phi por la cuantía de la armadura transversal, o sea, de los estribos, por la tensión de diseño del acero, que según la norma ACI es la tensión de fluencia, y todo esto dividido entre la separación de los estribos. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta fórmula de donde tenemos que despejar la separación. De aquí tenemos que despejar la separación y esa separación debe reunir ciertos requisitos en cuanto a la separación máxima que se le puede dar a los estribos. Luego, para el cálculo de la armadura longitudinal, habíamos también deducido paso a paso la fórmula que permite efectuar el diseño de las armaduras longitudinales. Esta fórmula dice T sub U dividido entre 2 y dividido entre A sub 0 tiene que ser igual a el coeficiente de ponderación phi multiplicado por A sub L. A sub L es el área de la armadura longitudinal que, como dije, se tiene que distribuir en las 4 caras laterales del elemento que estamos diseñando. Luego, esto viene multiplicado por la tensión de fluencia del acero y dividido entre P sub 0, dividido entre P sub 0. Pues resulta que de aquí, de esta expresión, tenemos que despejar A sub L, ¿no? A sub L. Realizar los cálculos respectivos y luego verificar de que este A sub L
la armadura longitudinal, tiene que ser mayor o igual a la armadura longitudinal mínima, a la armadura longitudinal mínima. Volviendo un poco por atrás, como iba comentando, de la primera fórmula se despeja la separación, se hacen los cálculos respectivos y una vez calculada la separación, se tiene que verificar que la separación tiene que ser menor o igual a la separación máxima, menor o igual a la separación máxima. Eso por un lado. Por otro lado, la cuantía de la armadura transversal también tiene que ser mayor o igual a la cuantía mínima. Tiene que ser mayor o igual a la cuantía mínima. Bueno, eso en cuanto a un resumen de lo que hemos visto hasta la fecha presente. Ahí están las dos fórmulas fundamentales para el diseño a torsión. Y ahora continuemos con el desarrollo de la clase. Bueno, sabemos bien que las estructuras de hormigón armado se fisuran. Se fisuran generalmente debido al fenómeno de retracción y la temperatura del medio ambiente. Por otro lado, también las estructuras de hormigón armado se fisuran debido a las cargas, concretamente debido a las solicitaciones actuantes. Como el hormigón prácticamente no tiene resistencia a tracción, entonces en aquellos lugares donde el hormigón se encuentra traccionado, pues bien, inevitablemente sí se va a fisurar esa zona que está traccionada. Ahora, la norma ACI con respecto a la fisuración del hormigón por torsión hace las siguientes acotaciones, ¿no? Da una formulita para poder calcular la tensión de fisuración del hormigón. Esa formulita dice que la tensión de fisuración del hormigón es igual al coeficiente lambda por la raíz de la resistencia del hormigón a compresión simple. Lambda, ustedes recordarán que es un coeficiente que está en función del peso específico del hormigón. Según el peso específico del hormigón, hay, por un lado, los hormigones normales y, por otro lado, los hormigones livianos. En el caso de hormigones de peso normal, lambda vale 1. Lambda vale 1. ¿No? Ahora, en cuanto a la resistencia del hormigón, supónganse que Fc' es 25 megapascales. 25. La raíz de 25 es 5. ¿No? Y como lambda ha de valer 1, entonces, según esta fórmula, la tensión de fisuración del hormigón por torsión tiene una magnitud de 5 megapascales. Bueno, prosigamos. Ahora, en cuanto al momento torsor que provoca la fisuración del hormigón, eso está dado por una fórmula, según la norma ACI, dice el momento torsor que hace que el hormigón se fisure es igual a 0,33 phi lambda raíz de Fc' y entre paréntesis A sub Cp al cuadrado dividido P sub Cp. Recordarán que A sub Cp es el área de la sección transversal bruta y P sub Cp es el perímetro de la sección transversal bruta.
Entonces, ahí tenemos una formulita que me permite determinar cuál es el momento torsor que hace que el elemento que está sometido a torsión se fisure. Y resulta que al fisurarse, pues disminuye la rigidez a flexión, disminuye la rigidez a torsión. Bueno, y al disminuir las rigideces, tanto a flexión como a torsión, pues hay un reajuste de las tensiones en el elemento que estamos diseñando. Proseguimos. Ahora, la fórmula que acabo de exponer se utiliza cuando el elemento que estamos diseñando no presenta esfuerzo normal de compresión. Ahora, si el elemento que estamos diseñando, además del momento torsor, presenta un esfuerzo normal, ya sea de tracción o de compresión, entonces la norma ACI nos permite utilizar la siguiente fórmula, donde N sub U es el esfuerzo normal, obviamente el de diseño, donde en este caso, cuando vamos a utilizar esta fórmula, N sub U debe tener signo negativo cuando el esfuerzo normal es de tracción. Y N sub U deberá tener signo positivo cuando el esfuerzo normal es de compresión. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado cuando estamos utilizando esta fórmula. Proseguimos. Ahora, según la ACI, hay situaciones en donde el momento torsor puede ser despreciado, o sea, no se lo toma en cuenta en el diseño. Pues bien, veamos en qué consiste eso. Caso 1. Dice, cuando la fuerza normal es nula, o sea, el elemento que estamos diseñando está sometida solamente al torsor. No hay no hay esfuerzo normal ni de tracción ni de compresión. Entonces, si el momento torsor es menor a 0.086 phi por lambda raíz de Fc', A sub Cp al cuadrado sobre P sub Cp, si es menor, entonces no es necesario tomarlo en cuenta y por ende no diseñamos a torsión, ¿no? El caso 2. Bueno, cuando se tiene fuerza normal, esfuerzo normal, ya sea de tracción o compresión, o sea, si el elemento que estamos diseñando, además de estar sometido a torsión, también está sometido a un esfuerzo normal de tracción o compresión, ¿ya? Si T sub U es menor al valor obtenido por esta expresión, también no es necesario tomarlo en cuenta. O sea, no se diseña a torsión. Bueno, y nuevamente, como les comenté hace un momento, en cuanto a N sub U, si N sub U es un esfuerzo normal de compresión, le tenemos que dar signo positivo, y si es de tracción, tenemos que introducir el valor de N sub U con signo negativo. Bueno, ya que hay algunas aclarativas que dice que para vigas y losas construidas monolíticamente, el cálculo de A sub Cp y P sub Cp, o sea, el área y el perímetro de la sección transversal bruta,
Dice, se realiza tomando en cuenta el ancho de la losa, como se muestra en la siguiente figura. Bueno, resulta que generalmente cuando se realiza el hormigonado de un determinado entrepiso, se hormigona de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo, las vigas y la losa. Cuando se hormigona las vigas y la losa al mismo tiempo, entonces se obtiene una estructura monolítica, Y cuando eso sucede, resulta que la viga, que cuando estemos diseñando la viga trabaja junto con la losa. A ambos lados de la viga hay una porción de losa que trabaja juntamente con la viga. O sea, la viga prácticamente la tenemos que analizar como una viga de sección T, ¿no? Como una viga de sección T. Y cuando vayamos a calcular el A sub CP y P sub CP, el área de la sección transversal y el perímetro de la sección transversal, pues tenemos que tomar en cuenta a la viga y a ambos lados la porción de losa que trabaja junto con la viga. O sea, tenemos que calcular el área de una viga de sección T y el perímetro de la viga de sección T. Bueno, esto que estoy comentando en este momento, con seguridad lo van a ver cuando lleven la materia de diseño de puentes de hormigón armado o hormigón pretensado o posttensado. Bueno, lo último que estoy mostrando es para cuando se tiene una viga de borde. Una viga de borde tiene hacia un lado losa que trabaja juntamente con la viga. Luego, finalmente, dice, en secciones huecas se debe usar la sección bruta en lugar de A sub CP. Bueno, continuemos ahora. Otro aspecto importantísimo en el diseño a torsión es que una vez calculado el torsor último, el torsor de diseño, resulta que podemos disminuir su magnitud, ¿no? Repito, una vez calculado T sub U, existe la alternativa o la opción de trabajar con un valor de T sub U menor al que hemos calculado. Veamos en qué consiste eso. Dice, en estructuras hiperestáticas, donde el momento torsor no es de equilibrio, ¿ya? No es de equilibrio. Y dice que por la fisuración y la correspondiente redistribución de los esfuerzos internos, ¿ya? Se permite reducir el valor de T sub U a los siguientes valores. Como les iba comentando hace un momento, y les mostré el momento torsor de fisuración, cuando el elemento que estamos diseñando, la viga, digamos, que estamos diseñando, se fisura, entonces se reduce la rigidez a torsión y la rigidez a flexión. O en otras palabras, el momento de inercia de la sección transversal y el momento de inercia a torsión y el momento de inercia a flexión disminuyen. Y al disminuir, obviamente, disminuyen las rigideces a torsión y a flexión. Como consecuencia de ello, se produce una redistribución de los esfuerzos internos de manera tal que el momento torsor disminuye de magnitud. Resulta que en principio
calculamos el T sub U sin tomar en cuenta la fisuración. Asumimos que no hay fisuración, ¿no? Bajo esas condiciones se calcula T sub U, ¿no? Y luego, si luego comprobamos que va a haber fisuración, entonces podemos trabajar con un valor menor al que se ha calculado. Veamos. Caso 1. Cuando no hay esfuerzo normal, ni de tracción ni de compresión, que es el caso más frecuente en vigas, el caso más frecuente en vigas de entrepisos. Bueno, dice, si T sub U es menor a 0,33 phi lambda, donde esta expresión es el momento torsor de fisuración. O sea, si el torsor que nosotros estamos utilizando para diseñar es menor al momento torsor de fisuración, resulta que el diseño lo tengo que realizar con el momento torsor que he calculado. O sea, no reduzco ni aumento el momento torsor que he calculado a través del análisis estructural, ¿no? En cambio, y de igual manera, cuando se tiene fuerza normal, ¿ya? Cuando se tiene fuerza normal de tracción o de compresión, también si T sub U es menor al momento torsor de fisuración, se trabaja con el momento torsor que inicialmente se había calculado. Proseguimos. Ahora, en cuanto a las secciones críticas, ya vimos cuáles son las secciones críticas cuando se diseña a flexión y también cuáles son las secciones críticas en vigas cuando se diseña a torsión. Pues bien, cuando estamos diseñando vigas a torsión, ¿ya? Las secciones críticas son similares a las secciones críticas para cuando se diseña a esfuerzo de corte, ¿ya? O sea, la sección crítica para el diseño ha de estar ubicado de la cara interna del soporte a una distancia igual a la altura útil de la sección transversal. Entonces, en todos aquellos apoyos, de la cara interna del apoyo a una distancia D estarán las secciones críticas. O sea, no se diseña para el momento torsor máximo maximorum, no, se diseña para el momento torsor correspondiente a las secciones críticas, que obviamente son de menor magnitud a el momento torsor máximo maximorum. Lo mismo en el otro apoyo, a una distancia D, ahí está la sección crítica para el diseño. Sin embargo, si en este pequeño tramo donde estoy definiendo la altura útil, en esos pequeños tramos, por alguna razón, hay un momento torsor concentrado o puntual, ¿ya? Acá dice lo mismo, si entre el borde interno del apoyo y la distancia D hay un momento torsor concentrado, la sección crítica de diseño queda ubicado en el borde interno del apoyo. Similar a lo que vimos en cuanto al diseño a esfuerzo de corte. Si en el tramo correspondiente a la altura útil hay una fuerza concentrada, entonces la sección crítica corresponde a las caras internas de los apoyos. En este caso, si hay un momento torsor concentrado a lo largo de las alturas útiles, pues la sección crítica ya no es como en el primer caso. Bien, ahora, al igual que en vigas y al igual que en el diseño
a esfuerzo de corte, también aquí tenemos que hacer la verificación a la rotura por compresión oblicua del hormigón. Según la norma ACI, se presentan dos casos, ¿ya? El caso 1, cuando tengo secciones sólidas o macizas, o sea, la sección transversal es bruta, pues bien, en esos casos, ahí está la sección transversal bruta, se tiene que cumplir esta relación, ¿no? La raíz de B sub U, o sea, el cortante último dividido B sub D más el momento torsor último por P sub H dividido 1.7 A sub 0H al cuadrado, dividido entre 2. La raíz de todo eso tiene que ser menor o igual al coeficiente de ponderación y entre paréntesis el cortante nominal dividido entre B sub D más 0,66 la raíz de Fc'. P sub H y A sub 0H, recordarán ustedes, son el perímetro y el área de la línea media de los estribos, Bien, donde el esfuerzo de corte nominal es 0,17 lambda raíz de Fc' de B por D. Bueno, vamos al caso 2. En el caso de secciones huecas, pero huecas de verdad, no huecas ficticias. Ahí está. En el caso de secciones huecas, pues esa es la expresión que tenemos que utilizar para verificar la rotura por compresión obliqua. Si el miembro de la izquierda es menor al miembro de la derecha, menor o igual al miembro de la derecha, pues no vamos a tener rotura por compresión oblicua. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer estas verificaciones porque la rotura por compresión oblicua hace que colapse la viga y generalmente es una rotura frágil sin previo aviso. Bueno, y aquí hay una limitante, dice que T, que es el espesor de las paredes de la sección hueca, tiene que ser menor a A sub 0H sobre P sub H, ¿no? O bien dicho de otra manera, si el espesor de las paredes es menor a sub 0H sobre P sub H, pues entonces la fórmula que se utiliza es esta. Como podrán ver, hay una pequeña diferencia. En la primera no interviene el espesor, acá sí interviene. En la primera interviene P sub H y acá ya no interviene P sub H. El resto es idéntico. Eso sí es que se tiene secciones huecas de verdad. Bien, finalmente dice, tanto en el caso 1 como en el caso 2, si no se cumplen esas relaciones, obligatoriamente tenemos que modificar las dimensiones de la sección transversal o hacer cambios en la estructura para reducir las magnitudes de los esfuerzos internos. En este caso, principalmente del momento torsor y desde luego también del esfuerzo de corte. Diseñando con el CIPECAT, en varias oportunidades, o es muy común encontrarse en situaciones donde no se cumple esto, no se cumple. Uno modifica la sección y sigue sin cumplirse. Entonces ya en esos casos tengo que hacer algunos cambios a la estructura para que una vez analizada la estructura, el cortante y el torsor sean pues de menor magnitud, ¿no? Bueno, prosiguiendo, jóvenes. Ahora aquí hay una pequeña planilla que no sé por qué razón lo he colocado. Esto lo han visto ustedes en Resistencia de los Materiales, ¿ya? Porque
prácticamente no lo vamos a utilizar, ¿no? Esta planilla que voy a mostrar a continuación se refiere a una planilla para calcular el momento de inercia-torsión de secciones transversales rectangulares macizas, como el que estoy mostrando a la derecha, donde D es el ancho, H la altura, ¿no? Entonces, las planillas que voy a mostrar a continuación permiten calcular el momento de inercia-torsión y el momento resistente a torsión, o también se le llama el módulo resistente a torsión. Pues bien, el momento de inercia-torsión de secciones rectangulares es el producto de un coeficiente alfa por el ancho al cubo y multiplicado por la altura. Y para calcular el módulo resistente, pero ojo, acá hay un requisito que seguramente esto recuerdan ustedes. En esta fórmula, V tiene que ser sí o sí menor a H. Y finalmente, la formulita para calcular el módulo resistente a torsión es igual a un coeficiente beta por la menor dimensión de la sección transversal al cuadrado y por la mayor dimensión de la sección transversal. Bueno, ahí va la planilla, ¿no? Para entrar a esta planilla, previamente debo calcular el cociente entre la altura total y el ancho. Al calcular, me puede dar diferentes valores, 1, 1,25, 1,50 y así sucesivo hasta el infinito. Bueno, según qué valor obtenga de H sobre B, supónganse que obtengo 2, entonces alfa vale 0,229 y el coeficiente beta vale 0,246, ¿no? Saldría 2 si el ancho fuese 20 centímetros y la altura H 40, pues el cociente entre los dos lados me da 2 y estos son los valores de alfa y beta con los cuales voy a calcular el momento de inercia y el módulo resistente. Proseguimos. Bien, a continuación voy a describir paso a paso el procedimiento para el diseño de secciones rectangulares macizas a torsión. Bien, los datos que requerimos para realizar el diseño son el ancho, la altura total, la resistencia del hormigón, la resistencia del acero, el momento torsor de diseño, el esfuerzo de corte de diseño y el coeficiente de ponderación, que tanto para torsión como para corte tiene una magnitud de 0,75. Luego hay que hacer algunas adopciones, ¿no? Nos tenemos que adoptar el recubrimiento geométrico, el recubrimiento mecánico de la armadura A1, el recubrimiento mecánico de la armadura A2, el diámetro de la armadura longitudinal y el diámetro del estribo. Esos datos hay que adoptarse. A no ser que hayan diseñado a flexión, y si han diseñado a flexión y han diseñado a esfuerzo de corte previamente, entonces de ahí sacan el diámetro de la armadura longitudinal y el diámetro del estribo. En caso de que no se tenga ningún diseño, nos tenemos que adoptar los valores de phi sub L y phi sub T. Bien, luego tenemos que inmediatamente realizar algunos cálculos preliminares que ya los había explicado en clases. Entendemos cuáles son esos cálculos preliminares. Cuyo ancho es B y cuya altura total es H, debo calcular el A sub CP, que es B por H, y el P sub CP, que es 2 veces B más 2 veces H. El área y el perímetro de la sección transversal bruta. Luego, continuando, para la línea media del estribo,
cuyo ancho le llamamos B sub H y cuya altura le llamamos H sub H, también debo calcular el área y el perímetro correspondiente a la línea media del estribo, ¿no? Para ello, necesito conocer el recubrimiento geométrico. Obviamente, se supone que entre los datos adoptados está el recubrimiento geométrico. Y si tengo también el diámetro del estribo, entonces B sub H ha de ser el ancho total menos 2 veces el recubrimiento geométrico menos el diámetro del estribo. Y en cuanto a H sub H, de manera similar, la altura total menos 2 veces el recubrimiento geométrico menos el diámetro del estribo. Habiendo calculado B sub H y A sub H, el ancho y la altura de la línea media del estribo, inmediatamente calculo el área y el perímetro correspondiente a la línea media del estribo. Proseguimos. Ahora, asumimos que la sección es ficticiamente hueca. Por lo tanto, necesito definir la línea media de las paredes de la sección hueca. Y para definir con precisión la línea media de las paredes de la sección hueca, necesito determinar el espesor de las paredes, el espesor. Bueno, para ello, hablando de la línea media de las paredes, el ancho es B sub 0 y su altura es H sub 0. ¿No? La línea media de las paredes del estribo está con línea segmentada y de color rojo. Pues bien, para poder definir el valor de B sub 0 y el valor de H sub 0, necesito conocer previamente el espesor de las paredes. Bueno, ahí estoy mostrando también la armadura longitudinal. Bueno, y un dato importantísimo que también necesito conocer es la distancia del borde inferior a el borde inferior de la armadura longitudinal. A eso le llamamos C sub 0. Bueno, por lo tanto, C sub 0 ha de ser igual al recubrimiento geométrico más el diámetro del estribo. Pues bien, y ahora estoy ya en condiciones de poder calcular el espesor de las paredes de la sección hueca ficticia. ¿Cómo lo calculo? Acaba la expresión. T, dice, está dentro de un intervalo. El valor inferior es 2 veces C sub 0 y el valor superior es el cociente entre A sub Cp y P sub Cp. Entonces, reemplazo valores y voy a calcular el valor de T, del espesor de las paredes. Hecho esto, inmediatamente puedo calcular B sub 0 y H sub 0. B sub 0 ha de ser simplemente el ancho total menos el espesor de las paredes. Y H sub 0 de manera similar. Y con esto puedo calcular el área y el perímetro correspondiente a la línea media de las paredes de la sección hueca ficticia. Esos son los cálculos preliminares, ¿no? Son datos todos de carácter geométrico que todos ellos se utilizan en el diseño a torsión. Bueno, proseguimos. Ahí está la sección que estuvimos analizando. Primer paso, paso 1. Dice, bueno, habíamos visto que si el momento torsor es menor a 0.086 phi por lambda y todo lo demás,
Si el momento torsor de diseño es menor a esta expresión, pues se desprecia el momento torsor y no hay que realizar ningún diseño. Pues bien, a esta expresión le estoy llamando T sub 1H. Por lo tanto, si T sub U es menor a T sub 1H, despreciar los efectos que produce T sub U y por lo tanto no hay que realizar ningún diseño, ¿no? Y ahí terminaría la historia. Fin, no hay que hacer ningún diseño. Pero si T sub U es mayor o igual al T sub 1H, ahí sí tenemos que efectuar el diseño de las armaduras longitudinales y transversales para el momento de torsor de diseño T sub U. Bueno, paso 2. Paso 2. Bueno, dice, si la estructura es hiperestática y el torsor es de compatibilidad y no de equilibrio, ¿ya? Entonces, diseñar de la siguiente manera. Observen. 0,33 lambda raíz de Fc' y todo lo demás, recuerden que este es el momento torsor de fisuración del hormigón. Y le estoy llamando T sub 2H. Pues bien, si T sub U es menor al T sub 2H, lo cual significa que el elemento que estamos diseñando no se va a fisurar. No se va a fisurar. Y si es así, diseñamos con el valor de T sub U, el cual lo hemos obtenido haciendo el análisis de la estructura, ¿no? Pero, si T sub U es mayor al momento torsor de fisuración, significa que el elemento que estamos diseñando se va a fisurar. Y por ende, hay un reajuste de los esfuerzos internos de manera tal que para diseñar trabajamos con T sub 2H y no con el T sub U que habíamos calculado haciendo el análisis de la estructura, ¿no? Si es mayor, diseñar con T sub 2H. O sea, en otras palabras, adoptar T sub U igual a T sub 2H. Bueno, continuemos. Vamos al paso 3. Se supone que hemos llegado al paso 3 porque T sub U es mayor a T sub 1H, por lo tanto, el T sub U no se puede despreciar y además que el T sub U es menor o igual a T sub 2H. Es igual si es que se ha fisurado y es menor si es que no se ha fisurado. Bueno, entonces, inmediatamente empezamos con el diseño. Lo primerito que tenemos que hacer es la verificación de la rotura por compresión oblicua que en una anterior diapositiva estuve explicando. Sí o sí se tiene que cumplir esta relación, ¿no? Hay que cumplir esta relación. Ahora, donde B sub C es 0,17 lambda raíz de Fc' de B por D. Y bueno, dice, si no se cumple esta relación, modificar las dimensiones de la sección transversal e iniciar el diseño desde el principio. Y bueno, si se cumple esta relación, significa que no va a haber rotura por compresión oblicua y vamos al cálculo de las armaduras transversales y longitudinales y nos vamos inmediatamente al paso 4. Bueno, con respecto a esta fórmula, resulta que también la puedo plantear de la siguiente manera. En vez de esta expresión del miembro derecho, simplemente B sub C0 dividido B sub D. Alguien me dice
¿qué es B sub C0? Alguien me dice, aquí, ¿qué es B sub C0? Resistencia al corte del hormigón. No, nada que ver. ¿Es rotura por compresión oblicua, Inge? Correcto. ¿Cómo apellida? Flores Sergio Liceo. Flores, su segundo apellido. Puita. Ah, Puita, muy bien. Correcto. B sub C0, en el capítulo de diseño y esfuerzo de corte, B sub C0 es el cortante que hace que el hormigón falle por compresión oblicua. ¿Ya? Entonces, en vez de utilizar esta expresión larga, podemos utilizar esta, donde recordarán ustedes que el B sub C0 está dado por esta fórmula. Esto ya lo hemos visto. Es 0,86 lambda, ¿no? E inclusive, si hago B sub C0 aquí, esta expresión lo reemplazo aquí, llego simplemente a esta expresión, 0,83 phi lambda raíz de Fc'. O sea, la expresión del miembro izquierdo menor o igual a 0,83 de phi por lambda por raíz de Fc'. Mucho más sencillo de manejar que este otro. Bueno, nos vamos al paso 4, donde dice que ya tenemos que diseñar las armaduras transversales y longitudinales. Bueno, diseño de la armadura transversal. Asumiendo que tenemos estribos cerrados y que los estribos son verticales. Esto es lo más común. No, y además cuando un elemento está sometido a torsión, sí o sí los estribos tienen que ser bien cerrados con anclaje, con patillas dobladas a 135 grados. Bueno, ahí está la fórmula fundamental para el diseño de las armaduras transversales que al inicio de esta clase estuve describiendo. Pues de esta fórmula es que nosotros despejamos A sub T. Pero previamente debo calcular A sub T, que es la cuantía de la armadura transversal. Bueno, calculo A sub T1 es el área de la armadura que ha de ir como estribo, pi por diámetro del estribo dividido entre 4, y el A sub T, la cuantía, ¿ya? Acá dice M por A sub T1. Si ustedes recuerdan, en lugar de M, en clases había colocado N sub P, el número de patas, y le había puesto N sub P prima, ¿no? M entonces es el número de patas. M es igual a 1 para estribo cerrado simple y sería igual a 2 para estribo cerrado doble. Bueno, recuerden ustedes que cuando se diseña a esfuerzo de corte, cuando el estribo es simple, el número de patas es 2, no es 1. Cuando se diseña a esfuerzo de corte y el estribo es simple, el número de patas es 2. En cambio, aquí es 1. Alguien me dice, ¿por qué aquí en el diseño a torsión el número de patas es 1 y no 2? Porque se diseña con una sola cara de la sección. Correcto, correcto. Las fórmulas se deducen agarrando una sola pared. Apellido. Justiniano Salvatierra. Muy bien, Justiniano. Bien, una vez calculada la cuantía de la fórmula fundamental a la que llamo la fundamental, de ahí despejo la separación, ¿no? Se supone que con anterioridad ya calculé A sub 0, aquí calculo A sub T, T sub U es conocido, F sub I es conocido, entonces reemplazamos y vamos a calcular la separación de los estribos. Esa separación tiene que ser menor a el menor de los siguientes valores. P sub H sobre 8
o 30 centímetros. Repito, el valor calculado con la fórmula tiene que ser menor a el menor de estos dos. Luego, en cuanto a la cuantía, la nomenclatura, y hay que tenerlo presente esto, a su vez es la cuantía de la armadura transversal por corte. Y A sub T es también la cuantía de la armadura transversal por torsión. Generalmente, el torsor casi siempre viene acompañado por el corte. Por lo tanto, hay que calcular estribos para el cortante y hay que calcular estribos para el torsor. Entonces, si tengo armadura transversal para ambos casos, la cuantía total, ¿no?, para el cortante más el torsor dividido entre S ha de ser igual a la cuantía del cortante dividido entre S más 2 veces la cuantía de torsión dividido entre S. Este 2 es para emparejar. Aquí entra un estribo. En cambio, aquí, y un estribo tiene 2 patas. Aquí entra del estribo una sola pata. Lo multiplico por 2 para tomar en cuenta las 2 patas. Bueno, esta misma expresión lo puedo plantear de la siguiente manera. La cuantía total de la armadura transversal para cuando tengo corte y torsión es la suma de la cuantía a corte más 2 veces la cuantía a torsión. Proseguimos. Y luego, en el paso 5, paso a verificar la cuantía mínima de la armadura transversal para secciones transversales macizas. Bien, la cuantía mínima para esfuerzo de corte, esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Dice que la cuantía tiene que ser mayor o igual a los valores que se obtienen mediante esta expresión. Y ahora, para cuando hay corte y torsión, resulta que es la misma expresión, ¿ya? La misma expresión. Obviamente, la suma de estas dos cuantías tiene que ser mayor o igual a las cuantías que se obtienen mediante estas dos expresiones. Proseguimos. Y ahora toca calcular la armadura longitudinal. La fórmula fundamental es la que ven ahí. De ahí es que tengo que despejar la armadura longitudinal. Bien, despejando llego a esa expresión. Despejando de ahí llego a esta expresión. Bueno, aquí hay un pequeño cambio. En la fórmula deducida en clase, donde dice P sub H, nosotros habíamos obtenido P sub 0. P sub 0. Ahora estoy colocando P sub H. Resulta que P sub 0 es la fórmula de la norma europea. Para la norma americana se tiene la misma fórmula, pero resulta que la norma americana trabaja con P sub H. Y si trabaja con P sub H, bueno, la armadura longitudinal calculada según la norma ACI ha de dar un valor mayor al que da la norma europea. Bueno, esa es la fórmula, ¿no? Y acá hay otra fórmula también que la norma ACI lo plantea, donde θ es el ángulo de inclinación de las fisuras. F sub YB es la tensión de fluencia de los estribos cuando se diseña a esfuerzo de corte. Y F sub YT es la tensión de fluencia de los estribos cuando se diseña a torsión. Pues que yo sepa, jamás en mi vida de ingeniero
he utilizado una armadura para los estribos de corte y otra armadura con una tensión de fluencia distinta para el torsor. No, eso es un peligro tremendo. De repente yo puedo confundir las armaduras en la etapa de construcción. ¿Ya? Para los estribos, sea por cortante o sea por torsor, siempre se utiliza la misma armadura. ¿Ya? En cuanto al ángulo de la fisura, como lo vimos en el capítulo de corte, ese ángulo varía entre 30 y 60 grados. Pero para los cálculos se adopta un ángulo de 45 grados. Y además, como tanto para el estribo de corte como para el estribo a torsión, se toma la misma armadura, cuya tensión de fluencia es 420 megapascales, ya, cotangente cuadrado de 45 grados sale 1. Y con esto se simplifica y por lo tanto la armadura longitudinal queda reducida a esta expresión. Ahora, sea que ustedes calculen la armadura longitudinal con esta fórmula, que yo lo había deducido en clases, paso a paso, o sea que calculen con esta otra, que es la fórmula de la norma ACI, con los dos se llega exactamente al mismo resultado. Con la única diferencia que la norma americana no dice de dónde viene esta fórmula. No explica absolutamente nada al respecto. Proseguimos. Ahora, en cuanto a la armadura longitudinal mínima, una vez calculada la armadura longitudinal A sub L, ya esa tiene que ser mayor o igual a la armadura longitudinal mínima que está dado por esta fórmula. Eso en cuanto a la armadura longitudinal mínima, donde A sub T sobre S, ¿no? Aquí hay una condicionante. Cuando se utiliza esta fórmula, sí o sí, A sub T sobre S tiene que ser mayor o igual a 0,175 de B sub W sobre F sub Y. Paso 7. Dice que una vez calculados los estribos para la sección crítica, ¿ya? Esos estribos se tienen que distribuir, dice, prolongando en una distancia igual a B sub T más D, más allá de la sección crítica, o sea, más allá del punto donde teóricamente dice no es necesaria la armadura transversal, o sea, más allá donde el momento torsor es igual al T sub 1H, o más allá del punto donde el momento torsor vale, ahí está, este es lo que le llamé el T sub 1H. O sea, hay que calcular esto y en el diagrama de momentos torsores ver en qué lugar está el valor de este momento torsor. Una vez ubicado ese punto, los estribos se tienen que extender en una distancia igual a B sub T más D. D es la altura útil y les seré sinceros, no sé qué es B sub T. Esto lo he extraído de la norma ACI. La norma ACI lo he rebuscado de punta a punta y no he pillado qué significa B sub T. En serio, jóvenes, busqué por todo lado y nada, no hay. Pero está, tal como lo estoy mostrando, está en la norma ACI. Y bueno, con esto he concluido la parte teórica del tema diseño a torsión. Mis jóvenes, tengo exactamente las 8:10 y
pues lo que resta ahora es ver un ejemplo de aplicación. Un ejemplo de aplicación. En cuanto a ejemplos de aplicación, tengo dos casos. Ejemplo de aplicación, aquí están. Ya son varias diapositivas, no las terminamos en una clase. Ya, acá tengo un ejemplo de aplicación bien detalladito, ¿no? Hasta calcular las armaduras longitudinales, las armaduras transversales, y estoy preparando otro ejemplo de aplicación. Es este el ejemplo de aplicación que estoy preparando. Ya se trata de una columna que sostiene un cartel publicitario, el cual ha de estar sometido a la presión del viento, ¿no? La presión en barlovento, la presión en sotavento, y bueno, y obviamente la columna también ha de estar sometida a presión en barlovento y sotavento, o sea, presión y succión. Ya, de repente se me ocurrió hoy por la tarde, ya voy recién en el análisis de cargas, y en la siguiente diapositiva termino el análisis de cargas y luego ya empiezo a hacer el diseño. Esto lo voy a terminar para el día lunes, ¿ya? Y propongo que el día lunes la clase que sea virtual, ¿ya? Y luego estas diapositivas se las voy a pasar en PDF para que lo tengan ustedes a mano. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, ingeniero. Está bien. Listo, entonces el día lunes pasamos virtual para explicar y luego cualquier duda que tengan en la clase presencial lo volvemos a las dudas que tengan, lo aclaramos en la clase presencial. Bien, jóvenes, entonces la teoría ya está concluida y vemos ejemplos prácticos el día lunes. Bien, jóvenes, no es más, que tengan un buen domingo y me despido hasta el día lunes. Hasta luego. Hasta luego.